Algunos me conocen, el cuatrimestre anterior, yo me fui en noviembre, jubilada de la escuela, a pesar de que soy egresada de la escuela, por eso, amén de eso, voy a seguir trabajando en la escuela como egresada. Me van a ver tal vez algunas clases a las cuales me inviten y yo voy a venir gustosa porque mi esencia es la enfermería y la educación, así que lo voy a seguir haciendo, porque eso de que uno se jubila no quiere decir que se retire a quedarse en su casa conmigo, ¿sí? Uno puede hacer muchas cosas más sin cumplir horarios, estando un poco más libres, ¿no? Así que es bueno que lo vayan teniendo en cuenta para que en el futuro tengan en vista que nunca van a descansar. Básicamente. Y tal vez se les ocurra estudiar algo después, como uno siempre pergenia a nivel de enfermería. Bueno, está interesante que estemos el conglomerado de segundo año. ¿Por qué? Porque así podemos unificar criterios en cuanto a lo que es el bendito PAE, ¿sí? El manejo de NANDA, la construcción de diagnósticos, el manejo de objetivos e intervenciones que tanto les cuesta construir cuando uno les dice, por favor, hagan una intervención prioritaria de enfermería a este paciente que acaba de ingresar, por ejemplo. ¿Sí? Examen, cómo construyo un diagnóstico, cómo construyo un objetivo y cómo me doy cuenta que es una intervención y no un objetivo, porque hay una mezcla loca. ¿Sí? Bien. A vez de que tengan el NANDA y que puedan leer del NANDA, si no en biblioteca está, hay unos cuantos NANDA. El NANDA se, digamos, va reemplazando cada 2 años. ¿Sí? Hay un equipo de expertas y de teóricas que se encargan de, que se encargaron en su momento de iniciar esto, que se reunieron en una asociación que tiene que ver con la Asociación de Diagnósticos de Enfermería Norteamericana. Eso no quiere decir que estemos, digamos, enganchados con la gente del norte, pero es lo que tiene más un approach, una aproximación a lo que es el método científico, el cuidado enfermero, la taxonomía de NANDA, una clasificación específica para poder hacer un diagnóstico que tiene que ver con múltiples factores. ¿Sí? Entonces, lo bueno es que tomemos lo que sea necesario. En su momento en Latinoamérica se había iniciado una corriente que estaba tratando de introducir diagnósticos de enfermería. Pero a la Argentina no llegó, todo quedó medio ahí en la nada. No sé si Ale, profe, ¿tiene alguna noticia de eso? ¿Nada? No. Profe, bueno, todo quedó ahí. Me pasa el profesor Andrés, que está dispensado, que también sabe de diagnóstico, pero otra noticia no tenemos en Latinoamérica. Profe, bien, le pregunto a los referentes porque también, si bien uno actualiza, también que lo tengan a uno mismo. Así que bueno, en el año 1953, como para decir algo de historia, ¿sí? Hay una enfermera que empieza a hacer vestigios de lo que es el manejo de un diagnóstico. ¿De dónde nace esto? Ya dije de 1853. 1852, acuérdense Florence Nightingale con toda la teoría y las notas de enfermería que comienza a hacer en la guerra de Crimea y en todo su pasaje por lo que es la enfermería, y ahí nace la enfermería moderna y los primeros vestigios de aplicar el conocimiento científico a la enfermería moderna, ¿sí? Porque antes era multiempirismo, ¿sí? Entonces, desde ahí hay unos principales vestigios de que comienza a haber un inicio de diagnóstico. Ahora, en el año 1982 se reúne la NANDA y se crea, ¿sí? Se crea oficialmente. ¿Por qué? Porque en el año 1979 ya empieza a haber reuniones de estas expertas, de estas teóricas, que se encargan de ir tirando elementos, como decir, de dónde tomamos para poder hacer
algo que sea la aplicación del método científico al cuidado enfermero, ¿sí? Realizarlo de forma sistemática, integral, holística, ¿sí? Sí, yo sigo con la transparencia. Sí. Hacer que ese diagnóstico y ese mensaje y esas palabras que utilicemos tengan una validez universal, ¿sí? Porque el método científico hace eso, que todo lo que digamos acá sobre un paciente específico, con una patología específica y con características personales e individuales, se puede hablar tanto acá como en la China. Eso quiere decir, ¿sí? Entonces, un enfermero de la China, o sea, de Asia, del Oriente, me va a entender igual y va a hacer los mismos cuidados que haría yo acá con ese diagnóstico. ¿Comprendido? Entonces, por eso, esto de centrar en una organización, en una asociación reconocida de teóricas que se encarguen de hacer toda esta taxonomía. La taxonomía de Nanda tiene que ver con la clasificación multidimensional. A ver, yo les voy a dar una pequeña introducción a Nanda. Ustedes, como todos los temas de la cruzada, tienen que ahondar. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos 2 horas, ¿sí? Si hacemos más largo, todos queremos salir a tomar algo y todos queremos aliarnos un poco. Y aparte, nuestra calidad de atención disminuye. Entonces, en un rato van a decir, profe, ¿va a seguir hablando? Bien. Entonces, vamos a dar los primeros pasos, pero ustedes se van a encargar de profundizar el tema. Bien. Entonces les decía, todo esto lo van a encontrar en la Nanda, que son los libros específicos. Puede ser la Nanda del año 1982, que es el inicial. Pero bueno, cada 2 años se hacen recopilaciones y se colocan nuevos diagnósticos, ¿sí? Por eso hay un Nanda 21-23, si no me equivoco, ¿sí? El último, que sale re caro. Pero bueno, uno puede plagiar y... ¿sí? Todo, cada 2 años podemos hacer, digamos, recopilaciones nuevas. Pero también nos va a servir el Nanda de hace 6 años, ¿sí? Los diagnósticos de enfermería se perfeccionan, pero en base no cambian. Hay diagnósticos de prevención, hay diagnósticos a nivel de infancia, neonatal, pediátrico, a nivel materno, infancia, y hay diagnósticos que tienen que ver con toda la cursada de segundo año, sea la cursada clínica, la primera parte, que es segundo primera, y sea la cursada quirúrgica, que es la segunda parte de segundo segunda, ¿sí? O sea que hay diagnósticos y temas de los que uno puede tomar para guiar el plan de cuidados en el Nanda en cualquier caso de un paciente, pediátrico o adulto. ¿Comprendido? Bien. Si no entienden algo, me paran y lo charlamos. El respaldo del Nanda tiene que estar apoyado en una teoría de enfermería, ¿sí? En su momento fue la de Florence Nightingale, todo lo que era ambiental, el paciente, ¿sí? En este momento, como vamos a tomar Nanda específicamente, yo les sugiero, a pesar de que muchos llegan y llevan desde primer año la línea de Henderson, es así, y en su momento vieron a Maslow, y se acuerdan de las necesidades básicas, pero fuimos evolucionando. Y en este momento lo que nos interesa es hablar de quién, de Major y Gordon. Major y Gordon se basa en patrones funcionales. ¿Con qué tiene que ver esto? Con las funciones del cuerpo. En su momento eran 11 y en este momento llegó a 13. ¿Sí? ¿Por qué me interesa decirles esto de los patrones funcionales? Porque tiene que ver con los dominios de Nanda. Los dominios de Nanda son las grandes etiquetas que tiene arriba el Nanda. O sea, hay un cuadro en el que ustedes van a ver una taxonomía, una clasificación general. Va a haber arriba toda una línea con recuadros en los que está escrito cada dominio. Y esas son las etiquetas. Es para que conozcan un poco el vocabulario, no quiere decir que se lo acuerden ya. Y luego va a haber un entrecruzamiento, ¿sí?, de otras dimensiones que se llaman
llaman clases. ¿Con qué tiene que ver la clase? Con la especificidad de lo que le está pasando a mi paciente. ¿Sí? Después vamos a ver un ejemplo bien grosso como para que nos demos cuenta. ¿Hasta ahí vamos? Bien. El PANE consta de 5 etapas. Eso lo saben. ¿Algunos se acuerdan? La primera etapa, ¿cuál es? La primera etapa es valoración. La segunda etapa, diagnóstico. La tercera etapa, la cuarta. Bien. En ese orden, porque es un método científico, hay que respetar el orden. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar el segundo paso si todavía no di el primero. Y el primer paso tiene que ver con la valoración. Es, en síntesis, la recolección de datos. ¿Bien? ¿En qué 3 cosas me voy a apoyar para hacer la recolección de datos? En la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Entrevista de enfermería, en este caso, con el paciente y la familia. Pongan en los celulares en vibración, si no, bajen el volumen. El segundo paso es la observación general. Ingresa un paciente, yo estoy en la guardia y lo observo. Observación general. Y el otro es el examen físico. El examen físico consta de 4 técnicas. ¿Cuál es la primera? No, le dije que la observación es general. Inspección, sin tocarlo, pero lo inspección. Bien. Segundo, si yo lo palpo, ya lo alteré. Y después cuando le pongo claro, cuando le pongo el estetoscopio ya lo tengo loco. Bien, entonces, primero inspección. O sea, de menor a mayor. Y más, digo, invasión sería, ¿no? Inspección. Auscultación. Apoyo el estetoscopio. Luego sí, palpación. Y luego percusión. Que no hacemos mucha percusión nosotros. ¿Sí? Antes se solía hasta percutir la punta cardíaca, la punta del corazón. No se percute más, porque es un peligro, porque a veces podemos lograr arritmias cardíacas. Entonces no se percute. Sí podemos percutir zonas donde podemos localizar líquido o no. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente con una retención urinaria va a tener un globo vesical. Una de las cosas es palpar. Palpo. La otra es apoyar la mano y en el mismo dedo percutir. Si yo apoyo percuto con el mismo y escucho, por eso tiene que haber silencio, escucho si hay matidez o timpanismo. A enfermería se le tiene que ir la idea de que... No, está bien. ¿Llega hasta allá? Parece que no, porque no me dieron el... ¿Se escucha allá en el fondo o no? Se escucha, ¿no? Bien. Se le tiene que ir la idea de que solamente el médico hace examen físico. A nosotros nos cuesta mucho hacer el examen físico. Segunda ante todo. Llega a la sala del servicio de cirugía y dice, bueno, valora al paciente. Y ni siquiera le levanta la sábana. Bien. Al paciente hay que hablarle, mientras uno le habla, lo va a, si le da el consentimiento, a destapar, a descubrir, y ahí puede hacer el examen físico. Debe hacer el examen físico. Lo primero, si está en la cama, es la observación general. ¿Sí? Y después, inspeccionar. Lo puedo estar bañando, eso me puede reayudar. ¿Sí? Cefalocaudal, un baño, y ahí, cuando lo lateralizo, puedo hacer percusión lumbar. Bueno, entonces, corroboro todo lo que puedo. No necesito la historia clínica. Ahora, después, si yo tengo dudas, tengo al profe en la sala, tengo a la enfermera de la sala, que a veces se revela y no nos quiere decir nada, y a veces, si el médico residente no se pone una historia clínica, la capturo y puedo mirar. Pero tengo las indicaciones médicas. Y tengo las evoluciones de enfermería en la hoja de enfermería. Entonces, todo eso son, ¿qué cosa? Fuentes secundarias. Pero el examen físico es mi fuente primaria. El enfermero que no sabe hacer examen
pase agua y se mueren los pacientes y que se dé cuenta lo que le pasó. Entonces lo importante, aparte de aplicar el lambda, es tener un juicio clínico para hacer el diagnóstico. Que en síntesis, el diagnóstico termina siendo eso, un juicio clínico que yo hago, un juicio crítico, con todo lo que yo sé y todo lo que saqué del paciente, porque son datos, ¿sí? Lo confronto con la bibliografía que puedo tener acá adentro o en los libros, en el momento lo que tengo a mano, y ahí me fijo qué realmente puede tener, ¿sí? Entonces voy a hacer un diagnóstico. Yo no tengo que hacer un diagnóstico médico, tengo que hacer un diagnóstico enfermero, y Nanda me va a dar la pauta de cómo puedo hacer ese diagnóstico y cómo puedo construirlo. Pero me tengo que apoyar en algo reconocido científicamente, porque no somos más empíricos. A partir de Florence Nightingale empieza la enfermería moderna y se empiezan a aplicar conocimientos fehacientemente probados, basados en la evidencia científica, ¿sí? Entonces hay que seguir haciéndolo. Por eso antes la enfermera se encargaba de hacerle cafecito al doctor, de lavarle el uniforme, de colgárselo, ¿sí? Ponerle la chata al paciente, que es súper importante y es una de las cosas más importantes que tiene uno. ¿Por qué? No porque solo sabe hacer eso, poner y sacar una chata o un orinal, sino porque cuando la saca y la pone, la tiene que saber sacar y poner. Y cuando la saca, tiene que valorar lo que sacó. Y no tiene que ir al inodoro y tirarla, o al chatero. No. A ver, ¿qué salió de este paciente? Calidad y cantidad. La materia fecal. ¿Qué color es? ¿Qué le pasa a este paciente? ¿Tiene apolia? ¿Tiene sangre en materia fecal? ¿La sangre está fresca o está digerida? ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Estará negra la caca? ¿O habrá sangre suelta? ¿Roja rutilante? Bueno, todos esos signos los tengo que reconocer. Y la única forma es aplicando el conocimiento, que en síntesis es el conocimiento científico. ¿Comprendido? Les voy pasando para que apoye lo que yo digo, no para que... Después, profe, si lo necesita, se lo pasa. Ah, listo. Sí, sí, es muy simple. Muy. Bueno, acá un poco dice lo que conté de Nanda, ¿no? Que fue el primer paso para definir la actividad científica de enfermería, ¿sí? ¿En qué nos basamos? No quiere decir que dejamos de hacer lo práctico, porque eso es lo empírico. Lo empírico es, ustedes irían a la práctica sin tener un conocimiento previo, ¿sí? Que en un momento se quiso hacer, valga la redundancia recordarlo, ¿no? Hace mucho, ¿no? No hace mucho. Bien, o sea, vayan a la sala primero, al hospital, practicamos, vemos qué pasa y después apoyamos lo científico. No podemos hacer eso. Entonces, bueno, un tire y afloje y gracias a Dios y al esfuerzo de muchos salimos a pelearla, no se hizo eso, ¿sí? Si no, ustedes estarían ya en el hospital. O sea, hoy vinieron acá, mañana vamos al hospital, atendemos a los pacientes, Dios dirá cómo. Imaginen si cuesta acercarse a un paciente después de tener un conocimiento previo, de haber visto un montón de cuestiones de conocimientos, de ir al gabinete, de decir, profe, yo estuve 2 días en el gabinete, 1 horita, no aprendí nada. Bueno, mañana vas a la sala y vamos a ver cómo me enfrento al paciente, ¿sí? Bueno, la realidad es que uno tiene que ir seguro al hospital para hacer una práctica científica. La praxis no tiene que poner en riesgo a nadie, ni al paciente ni a ustedes, ¿sí? Hablo de una práctica, escuchar eso. Lo bueno es darle seguridad, que ustedes no lo van a dañar al paciente, porque al principio les va a costar entrar a una sala y que los reciban con una sonrisa o que les den el brazo para tomarles la presión, o yo le voy a tomar el pulso, y bueno, ni siquiera el brazo le quieren dar. Pero con el tiempo, como van a estar asiduamente
lunes, martes y miércoles en la sala, los van a ir conociendo, entonces le va a dar confianza al paciente o al usuario y va a dejar que ustedes estén con ellos. ¿Sí? A veces no quieren que se vayan después, porque hay muchas personas que están muy solas y que empiezan a tener una relación con el estudiante que no tienen con el enfermero a veces. ¿Sí? Ya van a ver la cuestión. Bien, estas eran las... Perdón, porque tengo dos. Bueno, acá dijimos antes las fases y etapas. Empezamos por la valoración. La segunda es el diagnóstico. Hay diagnósticos reales, potenciales, hay otro más que nosotros no usamos, que es el diagnóstico probable. El diagnóstico probable es cuando nos faltan datos. O sea, puede ser que... Y la realidad es que es un tanto peligroso, porque si yo aporto que es un conocimiento científico, yo no puedo decir que la probabilidad de que le pase esto al paciente, o sea, es como meterse en camisa 12 varas. Hay enfermeros que lo hacen, chapó. Yo personalmente no lo uso. En los exámenes generalmente no tomamos probables. No. Ni siquiera los vamos a obligar a que... Nosotros solamente queremos que se aprendan los reales y los potenciales o de riesgo. Con que sepan eso, uno puede hacer una atención de enfermería fabulosa. ¿Sí? Así que está bueno que lo hacen. ¿Por qué? Porque los reales son los que veo. Tengo signos y síntomas. ¿Sí? Tengo los manifestados. El paciente me dice lo que tiene. ¿Sí? Bien. Es como decir, ¿vieron cuando a veces dicen el cadáver habla, dice el médico de la morgue? Bueno, cuando encuentran un asesinato, un homicidio. Bueno, nosotros, el paciente habla solo. Está ahí, sentadito, le hago el examen físico y habla. Ahora, las cuestiones de diagnóstico de riesgo o potenciales es la posibilidad. Y yo voy a apuntar a la prevención de esas cuestiones, de todo lo que le pase y lo tengo que prevenir o evitar. ¿Sí? Después vamos a ver cómo se construye. ¿Sí? Porque le vamos a dar una etapa especial. Bien, la tercera es la planificación. En cuanto a la planificación, yo les voy a... Esto no lo... Anótenlo, pero esperen un poquito. En la licenciatura les van a pedir los NOC y los NIC. Los NOC y los NIC son taxonomías de resultados esperados y los NIC son resultados en cuanto a intervenciones. ¿Sí? Nosotros no trabajamos por ahora con resultados, sí con objetivos. El resultado es lo que el paciente sea capaz de lograr. ¿Sí? Le tengo que poner un tiempo, un lapso y un lugar. Eso es lo que tiene de diferente a un objetivo. El objetivo es lo que la enfermera o el enfermero, en este caso, el colectivo enfermero, se propone para hacer el plan. ¿Sí? Un ejemplo, valorar estado hemodinámico. Eso es el objetivo que me propongo como enfermero. Valorar el estado hemodinámico del paciente. ¿Cómo voy a hacer para valorar? Y ahí hago los NIC, que son las intervenciones. Si ustedes buscan NIC y NOC en la bibliografía de Nanda, van a encontrar indicadores de resultados e indicadores de intervenciones. ¿Qué quiere decir? Que no hay una construcción específica como una intervención. A ver, una intervención. Quiero valorar el estado hemodinámico del paciente. Una intervención sería, la que siempre a ustedes les gusta, realizar control de signos vitales. O sea, ¿cómo hago la valoración del estado hemodinámico? La primera, realizar control de signos vitales. ¿Entienden? Esa es una primera intervención. Si yo busco en la bibliografía de Nanda los NIC, va a haber una indicación que dice signos vitales, pero no va a estar construida la oración de la intervención. Y ahora después vamos a ver cómo bien se construye.
había sentido. Entonces, en la planificación, antes de hacer el plan, yo tengo que fijarme un objetivo. Los objetivos tienen verbos específicos. Son verbos que no me llevan a la acción, sino que son verbos estáticos a los cuales yo les debo preguntar cómo realizo ese objetivo. ¿Comprendido? Y luego viene la serie de intervenciones. Y las intervenciones sí son verbos que llevan a la acción. Realizar, ejecutar, redactar, registrar, me llevan a la acción. No tengo que volverles a preguntar cómo realizo el control de signos vitales, cómo ejecuto el plan. ¿Entienden? O sea, ya está. No es necesario. No le tengo que preguntar cómo a ese verbo. Esa es la diferencia entre un verbo de un objetivo y un verbo de una intervención. O sea, este diseño del plan de intervenciones tiene que ver con la construcción de intervenciones, bien con los verbos de acción. Por ejemplo, colocar al paciente en posición semifowler. ¿Cómo lo coloco? No necesito preguntar. Ya el cómo, el colocar al paciente en posición semifowler me dice a qué grado lo voy a poner. La posición semifowler. 45 grados. Levanto la cama, cabecera 45 grados, ya está. Piernas sobre la cama, no necesito. Eso es una intervención. Ahora, también en el diseño del plan tengo que poner las fundamentaciones. ¿Por qué hago eso y con qué, digamos, con qué propósito lo hago? ¿Para qué me sirve que le haga eso al paciente? ¿Para qué coloco a un paciente en posición semifowler? Para mejorar, eso es un propósito. Antes de mejorar la ventilación, ¿qué hace la posición semifowler? A 45 grados. Permite que desciendan las vísceras, baje el diafragma y aumente la capacidad torácica. Eso es el objetivo principal de la posición Fowler o semifowler. La Fowler es la novedad. Si yo quiero decir algo más, puedo agregar que mejora la ventilación. ¿Sí? Pero en principio es lo que dijimos antes. O sea, no se vayan al propósito, sino al objetivo. El objetivo es inmediato, el propósito viene después. Esa es la diferencia entre objetivo y propósito. ¿Va? Bien, importante, ejecución. Es la aplicación del plan. ¿Sí? Ahora, esta ejecución del plan va conjuntamente con la evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación no es al final del plan. Yo voy aplicando el plan y evalúo continuamente, dinámicamente y recurrentemente, todo el tiempo. ¿Sí? Ingresa un paciente y a cada minuto, según cada intervención que yo haga o no, va a cambiar el estado del paciente. Entonces yo seguramente voy a tener que empezar a cambiar o las intervenciones o el objetivo. Por ejemplo, ingresa un paciente con una dificultad respiratoria importante. ¿Sí? Tiene disnea, tiene taquipnea, disnea porque me dice que falta el aire, es un síntoma, taquipnea, taquicárdico, hipertenso, está con expectoración hemoptoica, ¿sí? Con sangre y burbuja, no puede respirar, adopta una posición ortopneica, sentado al borde de la cama, piernas colgando sobre la mesa de comer los brazos. ¿Para qué? Para que aumente, desciendan las vísceras, baje el diafragma, aumente la capacidad torácica, el paciente respira con los ojos, con lo que puede, ¿sí? Bien, se le empieza a poner oxígeno. Entonces, una primera cuestión es dejarlo al paciente en la posición que ha adoptado, que es la ortopneica. ¿Sí? Ayudar incluso a colocarlo en posición ortopneica. Segundo, colocar máscara de oxígeno según protocolo. Tercero, colocar
monitor multiparamétrico. Entonces voy viendo los ítems. Si el paciente se va descompensando, estoy colocar vías de gran calibre. Y el paciente sigue estando peor. El paciente presenta aleteo nasal, aparecen otros signos y síntomas. Cianosis periférica, aumenta la taquipnea y ya pasó media hora de que ingresó y se está descompensando, el paciente va a terminar con otras necesidades alteradas. Va a entrar en alteración de la respiración espontánea. Tal vez lo tengamos que intubar. Entonces, el plan es muy dinámico de cambiar. Claro que tiene que ver con ¿qué cosa? La dependencia que tenga el paciente en ese momento y la afección que curse y la evolución que va teniendo. ¿Comprendido? Pero si yo espero, le hice unas primeras cositas, le puse la vía periférica, le puse el oxígeno y lo dejé ahí nebulizando, me fui a tomar un mate y vuelvo a la hora y al paciente lo encuentro en paro. O sea, me olvidé de hacer esto, de esta evaluación continua, dinámica y recurrente, todo el tiempo. Hago una intervención y evalúo, hago la otra y evalúo, y vuelvo a evaluar la primera, y vuelvo a hacer el examen físico. Hay un montón de cosas que tengo que ir reevaluando. Por eso, la evaluación, si bien uno la coloca al final a los fines pedagógicos, para que uno sepa que hay 5 etapas, la evaluación es una de las cosas más importantes después que yo pongo en práctica el plan. Porque el paciente cambia a cada momento. Hay pacientes que se estabilizan y mejoran. Hay otros que evolucionan más o menos bien y hay otros que involucionan. ¿Sí? Eso no quiere decir que yo tenga la responsabilidad de lo que le pase, pero si yo hago todo bien. ¿Va bien? Bueno, importante. Los diagnósticos de enfermería dijimos que eran 2 tipos de diagnósticos que nos van a interesar. El real y el potencial o de riesgo. El real se construye con el problema que saco de Nanda, según la valoración que le hice, con la etiología, que también me la da Nanda, pero tengo que compararla con todo lo que mi paciente presenta, más los signos y síntomas. Por eso hablamos del PES, para que se acuerden como regla mnemotécnica. Y el potencial o de riesgo tiene el posible problema, por eso ponemos PP, más el factor de riesgo, que en realidad sería en este caso la etiología de lo que tendría que ver con el riesgo que le pueda pasar al paciente. O sea que este va a tener signos y síntomas, pero este no, porque todavía no está en el paciente. Esto es para que tengan en cuenta, dice, datos o valoración, las pistas que tomo de la persona cuidada, dice esta bibliografía, en realidad del usuario o del paciente, y acá lo hacíamos con la entrevista, la observación y el examen físico, el diagnóstico, qué le pasa, y este diagnóstico lo voy a sacar del NADRA, ¿sí? De la taxonomía. Estos resultados para nosotros sería el objetivo, a dónde quiero llegar, y esto sería el plan de intervención. Bueno, igual cuando reciban el Power lo tienen nomás, el Profi lo tiene, sí, ya se lo pasé, no lo saco. La fundamentación, o sea, ¿por qué hago lo que hago? Era lo que dijimos recién con la simple fundamentación de decir por qué la posición, ¿sí? Que es la primera intervención que se debe hacer en cualquier paciente. La posición del paciente es lo más importante, ¿sí? Y después la evaluación, que acá dice, veo si logré lo que quería. O sea, la evaluación es tomar el objetivo y ver si se cumplió después de hacer el plan. O sea, ¿cómo me doy cuenta si el paciente mejoró o no mejoró? Tomo el objetivo. Antes me puse un objetivo, valorar la condición hemodinámica del paciente, bien.
al final del plan, ¿logré ese objetivo? Y si no lo logré, tengo que empezar a cambiar cosas. Porque tengo que lograr eso. O tal vez tenga que lograr otro objetivo prioritario, diferente al que quise lograr, porque el paciente requiere que, por ejemplo, apunte a la respiración. ¿Sí? Hay estudiantes que, por ejemplo, cuando tienen un paciente, uno les dice, escriban intervenciones prioritarias. Y la primera que ponen es higiene y confort. Eso no quiere, o sea, yo no apunto a que no quiere decir que es re importante. Igual que registrar. No les prohibimos registrar. Pero registrar es una intervención. Pero van al final. No son prioritarias. Si hay un paciente que no respira bien, ¿sí? Lo prioritario es la respiración. No le voy a dar de comer, por ejemplo. Porque no puede comer. Entonces no tendrá nada por boca. Lo mismo pasa en la sala. Si hay un paciente que está respirando mal y viene la comida porque le tocó, no, que él lo va a comer. Listo, lo ponemos en un costado. ¿Sí? Lo charlamos con el médico y vemos. Porque si no puede respirar, no puede comer. Es elemental. Entonces, hay cosas que son prioritarias. ¿Qué tiene que ver, en qué cuenta la prioridad? En la vida o en la muerte. Es así de fácil. Cuando un paciente llega, lo prioritario es lo que lo hace subsistir. Por eso los signos vitales son tan importantes de tomarlo. Y por eso uno machaca tanto con que tome signos vitales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí evaluamos cómo están los parámetros del paciente. Si están bien, si están normal, si están anormal, si están en más o están en menos. ¿Sí? Es lo más importante. Por eso siempre va entre los primeros puntos. Pero, a ver, si yo tengo un paciente que respira mal, le tomaré la frecuencia respiratoria, le haré ver si tiene relleno capilar, auscultación pulmonar, saturometría de pulso. El doctor venga un tubo para que respire. ¿Entienden? O sea, ya no gasto tiempo en otra cosa. A ese paciente no lo voy a bañar primero, si no puede respirar. Ni lo voy a mover. ¿Por qué? Porque yo lo cambio de decúbito, lo pongo en posición supina para lavarle la cara y lo maté. Entonces, lo más importante es saber el orden de prioridades. ¿Sí? Y justamente con esta taxonomía y con Nanda, yo puedo ordenar qué es lo más importante y en realidad apuntar a qué patrón funcional tengo que poner primero, cuál después, cuál, ¿sí? En orden de prioridades. ¿Está? Bueno, les explica por qué los patrones funcionales, ahora se los paso. ¿Está? Bueno, estos patrones funcionales es una traducción. Tengan en cuenta que a veces hay errores. Hay 11, pero aumentaron un poquito ahora. ¿Sí? Hay 13, si no me equivoco, pero miren Nanda. Por ejemplo, acá dice patrón, actitud y ejercicio. Es actividad y ejercicio. Bueno, pero es lo básico que tiene como para tener idea de por qué cada patrón es importante. El Power ahí termina, es muy chiquitito. ¿Sí? Lo que me interesa es que tengan en cuenta que vamos a hacer un ejemplo de diagnóstico. El NIC y el no se va a usar, es para la licenciatura, pero tengan en cuenta que son indicadores de intervenciones, por eso es NIC, ¿sí? Y el no son indicadores de resultados. Nosotros vamos a usar objetivos que van a reemplazar a los indicadores de resultados. ¿Sí? Bien. Un diagnóstico real. Para hacer un diagnóstico real uno tiene que imaginarse un paciente. Vamos a imaginar un paciente muy light, ¿sí? Adulto mayor, 80 años, que viene caminando y que es atropellado por una bicicleta, ¿sí? ¿Sí? Eso es un traumatismo, ¿sí? A veces actualiza, a veces no, acá dice actualizar. ¿Sí? Lo tocan y se supone que deberían actualizarlo de acá. Bueno, eso no es importante. Lo importante es que lo hacemos. Bien. Entonces, están todos los dominios, ¿sí? Del 1 al 13, es lo que yo le dije que
acá teníamos 11, pero que las últimas actualizaciones que tiene 13 dominios, ¿sí? En el año 2021 se hizo la última actualización y tenemos 13 dominios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 13 etiquetas para elegir. O sea, yo tengo que recolectar los datos de mi paciente, hacer la valoración, y ahí, con esos datos, voy a poder valorar qué es lo que le pasó al paciente. ¿Sí? Entonces, si el paciente tiene escoriaciones superficiales en miembros inferiores y está lúcido, ubicado, la prioridad va a ser ver qué pasa con esas escoriaciones. ¿Sí? Con las lesiones. Escoriaciones es lesiones. ¿Sí? Raspadura porque se cayó la vereda cuando la atropella la bicicleta. Entonces, tengo que pensar cuáles de las funciones va a tener alteradas. Y según ustedes, si se ponen a leer cada dominio, ¿necesita alguien en Lambda o tiene la app? ¿Tienen todos la app? Sí. ¿Tienen la app? Bueno, igual es bueno que agarren un Lambda y lo miren, está bárbaro. ¿Sí? Porque esto simplifica mucho. El libro les explica todo. Bien. Si yo tengo que verificar cuál es el dominio que mi paciente tendría alterado, ¿sí? Si voy leyendo, ¿quién lo lee? Muy bien, bien. Pero empiecen, a ver. El primero dice promoción de la salud. Segundo, nutrición. El tercero, eliminación de intercambio. No. Actividad y reposo. Bueno, hay gente que acá se puede confundir. Decía, el paciente viene caminando, lo atropelló una bicicleta, estaba en actividad. No. ¿Sí? No tiene alterada esa actividad. Tiene una pequeña lesión en las piernas. ¿Bien? No dejó de caminar, ¿sí? No dejó de tener sensibilidad, no tuvo ninguna alteración específica en ese patrón funcional. Bien. Seguimos. Autopercepción. Él se dio cuenta que lo atropellaron. O sea que está bien. Rol y relaciones. ¿Están alterados? No, estaba con la esposa, lo acompañó, entró a la guardia. Bien. Sexualidad. No se lastimó zona genital. Importante, ¿sí? Exacto, y si es mujer hay que tener en cuenta que no se haya lastimado nada específico también. En este caso, que pueda alterar su sexualidad. Afrontamiento o tolerancia al estrés. Bueno, todo puede ser que tenga, ¿sí? Una situación de angustia, de ansiedad, pero no lo dice el caso. O sea que la valoración es muy escueta la que yo les hice. O sea que vayamos al punto, ¿está? Por eso es tan importante la recolección de datos en un paciente. Por eso cuando yo estoy en la sala y le digo valoren ese paciente, acuérdense que es holística la valoración. Todo lo emocional, lo psicosocial, lo físico, lo biológico, todo importa en la valoración física, ¿sí? Lo emocional no deja de ser físico también, porque en el cuerpo se manifiesta lo emocional. Entonces, qué importante es saber si el paciente está ansioso o no. Y este paciente, un hombre mayor que está con la esposa, debería estar temeroso, ¿sí? Asustado. Pero yo no lo dije. El caso tiene que ser objetivo y los datos tienen que ser también así. Entonces, por eso yo me voy a dedicar, en este caso, a las escoriaciones superficiales. Bien. Después dice, dominio 11, seguridad y protección. ¿Por qué eligieron eso? Ausencia de peligro y lesión crítica. A ver, más fuerte que no sé. Ella está leyendo. Dice, ausencia de peligro, lesión física o alteraciones del sistema inmunitario, observación de pérdidas y de la seguridad y la protección. Bien. Aparte, yo tengo que pensar en algo. ¿Qué es la piel?
claro, el sistema y el tejido más grande que tenemos en el cuerpo y que es una barrera que nos protege de todo lo que puede exteriormente agredirnos, ¿sí? Entonces seguramente lo que está alterado es el dominio 11, porque es seguridad y protección. No solo lo inmunitario, sino porque tiene que ver con una barrera. Entonces uno enseguida salta. Bueno, si ustedes tocan ahí, le van a aparecer las clases. ¿Se acuerdan que yo hablaba de los dominios, la taxonomía, el cuadro, y de las clases que tiene alterado? ¿Sí? Bien, acá tenemos, le voy a dar más fuerte, clase 1, infección. Recién se lastimó. Acuérdense, la infección es mediata, es lejos. Entonces, todo lo que es de riesgo es lo que viene después. La infección nunca va a ser primero, a pesar de que ustedes siempre, cuando uno dice, ¿cuál puede ser la complicación de una cirugía? Infección. No es lo inmediato, eso es mediato, ¿sí? Después de unos cuantos días. Bien, la segunda dice clase 2, lesión física. Bien, sigamos igual. La tercera, quise violencia. Puede ser también. Una bicicleta se le cayó encima, pero no es. Bien. Peligro del entorno. Ojo. Procesos defensivos. Termorregulación. No tiene que ver con la temperatura. Acá tiene que ver con la hipotermia, que puede sufrir un politrauma. Este paciente tuvo traumatismo leve y no va a entrar en hipotermia. Bien. Entonces, ¿cuál es? Clase 2. Por ahora estamos en el dominio 11, seguridad y protección. Clase 2, lesión física. Suavecito, toquemos. Ojalá hubiese estado esto cuando yo aprendí. De café. Bien. Y acá habla de riesgo de asfixia, riesgo de aspiración, riesgo de caída. Hay gente que se equivoca, ya se cayó. Bien, no es un riesgo de caída. Vayan haciendo el diagnóstico diferencial. Importante. Este no es por esto, ya se cayó. Bien, en los exámenes suelen poner. Deterioro de la dentición. Hablamos, vieron que dijimos, hay diagnóstico pediátrico. Riesgo de disfunción neurovascular periférica. Puede ser que el paciente se haya caído por un problema neurovascular. Hizo una ACV, se cayó, no, la atropelló una bicicleta. ¿Entienden? Está bien especificado. Deterioro de la integridad cutánea. Es bien. ¿Por qué no es deterioro de la integridad tisular que dice el 00044? Más abajo. ¿Cuál es la diferencia entre cutánea y tisular? No se me duerman allá, vamos. Diferencia. ¿Qué es tisular? Profunda, tejido. Cutánea, epidermis. Vean lo que dice. A ver, busquemos. Deterioro. ¿Y vieron que dice riesgo de deterioro de la integridad cutánea? No, ya lo tumbo. Bien. Entonces, deterioro de la integridad cutánea, tocan y lean la definición. ¿Quién la lee? Por allá, lean la definición. Definición, alteración de la epidermis y o de la dermis. Chiquito, ahí arriba, ¿sí? Tenemos epidermis, dermis, hipodermis. O sea que no llega a todo el tejido. Bien superficial, aparte le dije, escoriaciones superficiales. ¿Va bien? Después dice, vamos a ir escribiendo. Teníamos Dominio 11, clase 2. dominio 11, Clase 2. clase 2. Triple 046. ¿Cómo? Triple 000 46. entre paréntesis. Bien. Este profe no tiene que cargar. Tiene que cargar. Sí. Ahí está el rosador. Bueno. ¿Cuál es el problema en este caso? ¿Qué dice Nanda que tiene este paciente? La P. Deterioro
de la integridad cutánea. Acuérdense que yo dije, ¿vieron los signos más que había? En realidad hay otros nexos, no es más, sino que es relacionado con y manifestado por. Estos eran los más, digamos. El problema, más la etiología, más los signos y síntomas, o el cuadro clínico, o la fisiopatología, es lo mismo, o el síndrome que sufre el paciente. ¿Está? Bien. En el relacionado con, acá, en la misma hojita de Nanda, dice factores relacionados. Busquen factores relacionados. ¿Sí? A ver, dice factores: hipertermia, hipotermia, humedad, lesión por agente químico, presión por prominencia ósea, secreciones. Internos: alteración del volumen de líquidos. ¿Estoy bien ahí? Sí. Factor psicogénico: nutrición inadecuada. Y después dice población de riesgo, edades extremas. Dijimos un adulto mayor de 80 años. Bien. Condiciones asociadas. Las condiciones asociadas se pueden usar como la etiología. Dice, agentes farmacológicos, alteración de la pigmentación, alteración de la turgencia de la piel, alteración del metabolismo, alteración sensorial, cambio hormonal, deterioro de la circulación, inmunodeficiencia, punción arterial, radioterapia o trauma vascular. Bueno, tenemos que elegir una. Secreción. Podría traer alteración No, con sensorial. secreción. Sangre, pus. Ahí está. Puede ser vasculación superficial. A ver, ¿cuál? Alteración sensorial. Fíjense si tienen otro, porque yo tengo Alteración de la turgencia de la piel. una, digamos, alteración de la turgencia. Sí, con la humedad, no con la lesión. No se le puede sumar. Sí. Yo quiero corroborar, lo que puedo hacer es leer acá donde dice características definitorias. Entonces puedo corroborar si ese diagnóstico corresponde a mi paciente. Alteración de la integridad